Otra vez aquí como cada año. Oxepayoquiao. Canaquechpayoquiao. Naupa. Yeshpa. Ya venimos otra vez al quelite. Como a veces les mandamos video de esta tierra, pues. Aquí hay mucha piedra para hacer casa. Sí. Ya no me quiero el cemento. Aquí hay mucha piedra, eso sí, como que le pensamos también porque hay a veces la mente nos dice, no, puede haber una culebrita por ahí. Pero este es el quelite que apenas está brotando los retoños. Es difícil ahorita juntar para unos platos, pero bueno, poco a poco, como tenemos muchas ansias de comer este quelite en este tiempo. Miren nada más, apenas está empezando. Sí, pues cuando unos 3 días más ya va a estar por todos lados y toda la gente sale, pues ya saben, ya les comenté una vez. Entonces pues se le corta la ramita y vuelve a retoñar, precisamente cortándole. Sirve cortarle, pues quebrarle la ramita para que de ahí salgan más retoños y a los 3 días siga dando. Pero esta comida pues nada más, a lo mejor unos 8 días hay, pero ya después ya no hay. Entonces aprovechamos para cortar, para comer más bien, lo que se pueda, porque no se puede refrigerar esto. Pierde su sabor, ¿verdad? Sí. No, ya no es lo mismo, ya. Dentro del refrigerador esto no sirve. Todavía la ciruela se puede, pero esto no. O sea, una vez traté de refrigerar una cantidad medio costal y y no, esto no, esto aunque se compre por ahí por Iguala o se compre en los mercados, no es lo mismo cortarlo de aquí y luego el preparado, ¿no? Porque ese sabor, ese olor, luego le dicen quelite de zorrillo, luego le dicen chascua, luego le dicen, nosotros le decimos yepaquisli, pues aquí. Viene de Yepat, precisamente de Yepat es zorrillo. Por eso le pusieron así, ¿no? Y lo tradujeron esa misma palabra, yepaquisli, quelite, yepatl. Y aquí doña Tere también está cortando. Y es que es maravilloso. Ahorita, por ejemplo, nos tocó un día muy bonito, sin sol también, pero agradable, fresquecita. En la mañana, ayer sí estuvo fuerte el sol. Venimos también, aprovechamos desde que ya hay los poquitos retoños hasta que termina ya después de unos 10 días ya no sirve, ya muy poco se puede conseguir. Entonces es una herencia que tenemos de los antepasados, es lo que amamos, pues. Y aquí esos terrenos están llenos de piedras, como le digo, muchas piedras, muchas. Entonces son piedras grandes y así es el ambiente aquí, de cactus ahí. Ahorita ya los árboles ya están reverdeciendo, ya todo vuelve a tomar vida, pues. Como que en un tiempo aquí anda una avispa que quiere picar, pero no, cálmate. Pues ojalá y no me pique el ojo, que regrese con los ojos hinchados. Pero sí hay avispitas ahorita también, pues no les gusta que ande uno por aquí. Ahí anda otra. Pero bueno. Muy duro. Y aquí está. Doña Tere cortando, ya ven, esos hay árboles chiquitos, pero también hay árboles grandes que hay que jalarlos con un lazo a veces, ¿no? Para poder alcanzar. Pero es precioso el ambiente, es lo que amamos nosotros, pues es lo que no queremos que se acabe. Esa mentalidad, caramba, o sea, porque bueno, los jóvenes quieren irse, quieren salir, ya sueñan o imaginan las hamburguesas,
las estas que se consiguen por allá, pues que no sé qué le ponen, pero que son muy adictivas, ¿no? O esos pollos que luego también anuncian por ahí las grandes compañías. Ay, 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 pero bueno, uno es nada más un soñador, a lo mejor, pero a lo mejor pues todo es válido, pues claro que sí, porque esa es la vida. Aquí la vida no ha sido fácil para la gente. No todo es bonito, pero sí así es todo, donde quiera que vaya uno. Entonces pues acá vamos a estar en Vermont, allá los amigos, maravilloso, toda la naturaleza muy diferente, lleno de pinos, árboles grandísimos, de maple, allá cerca de Canadá, ya, pero en Vermont, ahí en New Haven, en varios lugares, Middlebury, ajá, donde está una universidad de Vermont exactamente. Y aquí están las espinas de estos órganos, le decimos aquí. Entonces, allá está la vista al río Balsas, allá es donde vamos a bañarnos de vez en cuando. Y ahorita ya se ensució, ya es difícil bañarse, porque también, bueno, creo que la corriente se ve desde aquí que no ha subido tanto, pero a veces se llena todo. Pero sigue habiendo pues peces, mojarras o tilapias y bagres todavía muy pocos, muy escasos por la contaminación, pues inevitable. Y aquí estamos, este día, domingo, parece que es 5 de junio 2022, disfrutando, mira, este solecito que está ahí tenue, pero agradable, acariciante, pues. Yo creo que por eso mismo, porque amamos la tierra, pues no debemos de tenerle miedo a esa otra dimensión. Es agradable llevarse esto en la memoria, esto de las cosas que suceden, pues es un paso de este tiempo que nos toca vivir, como a cada uno le toca, y es agradable, así como uno se lleva en el corazón, en la mente, en el alma, todo ese espíritu que solamente uno sabe cómo cada quien lo disfruta, pues. A algunos nos toca sufrimiento desde pequeños, nos tocan situaciones difíciles, no todo ha sido fácil, porque pues me acuerdo cuando caminábamos que era más difícil, pues, pero también era muy agradable. Creo que era mucho mejor, a mí me gustaba mucho. Entonces pues por eso regreso, por eso quiero seguir aquí. Por eso sueño con tener un jacalito, pero de madera. Ya la comunidad, el pueblo ya me dio un espacio ahí en la entrada del pueblo, en las afueras. Y ahí voy a estar inspirándome, mirando hacia el río, en una chocita de madera. No necesito más, o sea, no, porque pues ya hemos visto lo que es la vida, recorrido el mundo. Ya hemos visto qué es realmente importante en la vida. Pero también entiende uno la situación de la gente que por violencia emigra, sobre todo la violencia. Entonces, y eso no solamente aquí, en los países centroamericanos o allá en Europa del Este, los países árabes, Siria, eso es algo pues mundial, ¿no? Entonces de aquí pues de nuestros estados de la República Mexicana también, como los centroamericanos, sudamericanos, buscan una salida pues a su situación que se vive. Ay, es doloroso pues, pero para nosotros, si hay paz, si hay tranquilidad, si hay armonía en nuestras comunidades, como hasta ahorita ha habido, pues entre las fiestas, esa convivencia que se da, y por eso mismo nos queremos todos los habitantes de la región del Náhuatl, del Alto Balsas, y por eso nos protegemos, por eso nos cuidamos, porque nos queremos que nuestros hijos sigan así, pues, que cuando lleguen de por allá del viaje, lleguen y sepan que aquí tienen su nido, pues.
Aquí dejaron sus raíces, sus recuerdos y vienen a disfrutarlos nuevamente. Traen a sus hijos, les enseñan, mira, aquí crecí, aquí nadé en este río, aquí yo sembré con mi papá, aquí caminaba en las barrancas, aquí disfruté la vida, mi niñez, aquí jugaba canicas. Aquí iba por los burros ahí con esta yegua, con esta burra, no sé, o sea, todas las cosas que suceden cada instante en la vida es algo muy maravilloso. Es cosa de verlo pues con los ojos de ese sentimiento, de ese espíritu que nos ilumina y que nos da esa posibilidad de ver esos detalles, toda esa situación que se vive, por ejemplo, yo no sé por qué le pusieron mala mujer, pero la tocas y te arde por todo el día, creo. Y es parte de la naturaleza del mundo, todo el mundo hay de todo, pues. Las situaciones de tristeza, preocupaciones, angustias, pero también mucha alegría, mucha esperanza. O sea, no todo es bonito, pero también cuando se trabaja, se tiene un trabajo, por ejemplo, en el arte. Eso es lo que yo siempre estimulo a la gente donde voy. O sea que esta región es rica, muy rica, pero en su tranquilidad. Esa armonía que se siente cuando uno está trazando las líneas, poniendo el color. Y aunque sea en la cerámica, en el barro, pues, todo eso es algo que da pues esa tranquilidad y no se está pensando en tonterías, no se está pensando en hacerle mal a nadie, sino que hay esa convivencia y por eso mismo pues cuando salimos al campo pues nos recuerda más ese tiempo de cuando no existía ni siquiera la electricidad. Ahorita ya pasan por aquí unos cables por acá que van hacia el pueblo. Ahorita ya hay internet, desgraciadamente pues también eso afecta, ¿no? Aunque tiene sus ventajas, por ejemplo ahorita que estoy tomando este video, tiene sus ventajas, se puede utilizar la tecnología para el bien, pero también hace mucho daño, mucha adicción, pero bueno, es como todo, la misma comida es adictiva, la misma bebida es adictiva, todo en exceso dicen es malo pues, pero también cuando se hace cosas en cuestiones de curaciones aquí, hay mucho conocimiento, la gente curaba con las plantas, todo lo que existe aquí, la gente que sabe, que creció aquí, sabe para qué sirve cada planta. Por ejemplo es maravilloso, esta planta Cushoxoctli. No, se llama Copalcutli, Wenanga Copalcutli, me equivoqué. Se llama Copalcutli, es como árbol de chicle, de copal, pues como el incienso, huele al copal. Este copal que nos transporta, aunque no se saca exactamente de aquí, pero huele a copal, este arbolito. Es maravilloso, este arbolito es como como el copal que se pone para la celebración de Día de los Muertos. Es algo que luego le dicen por allá linaloe, allá por la parte de la montaña con lo que hacen las cajitas, ¿no? No sé si sea la misma, pero esta huele igualito, ¿no? Entonces aquí hay mucho, se da mucho aquí en esta región, pero pues se deja crecer. Allá en el terreno ahí tenemos varios que se dieron naturalmente y para disfrutar pues este momento. Este es el Copalcutli y crece no mucho, tiene sus por eso me recuerda a la infancia cuando yo me subía a los árboles, así como doña Tere ahorita está subida allá, así yo me subía también a los árboles, me gustaba mucho subirme a esos árboles. Doña Tere está subiéndose ahí cortando el yepaquisli. Doña Liu está recogiendo con Ermita. ¡Sabroso! ¡Huele la yepaquisli! Ahorita no sé, que todos aquí no decían por ahí.
lo que estoy diciendo, decían, si pudiéramos comer esta comida todo el año, yo creo que seríamos eternos. Por ahí decíamos ayer, ¿verdad? Sí, no moriríamos porque es algo que no se compara con ningún platillo, que ni al más poderoso, materialmente hablando se dice, pero no se compara esta delicia pues del caldo con este sabor y olor de las hierbitas y con los chilitos. Bueno, es solamente disfrutando estos momentos. Ya, después de un buen rato, vamos a seguir cortando yepaquisli. Nos vemos, hasta luego, Timonami.